fiscalía para poner esto en orden? ¿Cómo puedes poner los intereses personales por encima del pueblo? Son solamente 130 congresistas, donde 78 tienen juicios con el Estado. Tienen juicios. ¿Y qué hace allí formando parte del Congreso? Keiko no puede postular porque tiene juicios. César Acuña no puede postular porque tiene el problema del plagio. Urresti no puede postular porque tiene también un juicio. ¿Dónde está? Eso no es democracia. Pero por suerte, un joven como lo que me están escuchando se atrevió a darle un puñete a esos delincuentes del Congreso. Ese puñete ha sido la expresión de un pueblo descontento con lo que está pasando. Y recién me estoy dando cuenta que el presidente Vizcarra ha estado dirigiéndose a la nación todos los días, dando a conocer cuánto se ha gastado, cuánto se ha comprado, cuánto están falleciendo, qué es lo que estamos haciendo. Nos mencionaba cuánto gastaba. Y ese jovencito nos da una lección de que se inicia. Nosotros no queremos que esto termine mal. Tampoco queremos la violencia, sino que estos sinvergüenzas den un paso al costado. Ya aparecieron estos políticos que han estado, entre comillas, estos delincuentes que estaban en el Congreso anterior, que lo disolvió Vizcarra, han aparecido nuevamente. ¿Cómo puede ser el otro? Los congresistas están apareciendo. Los delincuentes de alto vuelo. Esos delincuentes que se han mantenido en el gobierno 30 años en el Congreso. ¿Tú qué crees? ¿Que un partido político va a permitir que uno esté más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces en el Congreso? ¿Para qué? Y ahora te sacan el proyecto para la creación de 5 universidades, sabiendo que hay un ente que hace eso, que es SUNEDU. Y SUNEDU ha cerrado universidades que están dueños ahorita en el Congreso. Si son 78 que están pedidos por el Poder Judicial, hay que ver si aprobaron la ley de la inmunidad parlamentaria. Si no existe inmunidad, estos patas deben ir a la fiscalía. Eso es bien triste. Yo también me siento desmotivado. Yo le he dicho ya del día martes, lunes, que sucedió esto, pero ya me lo olía ya que lo que iba a venir. Lo que me llama la atención es de que como la televisión ha cerrado, y quiero que vuelvan a ver la entrevista que le han hecho al presidente de la República, Vizcarra, antes que pase esto. Le faltó inteligencia al presidente. Él no debió haber ido a los medios de comunicación social y todavía a Cuarto Poder. Ahora sí se sabe por qué Sol Carreño no ha entrevistado al presidente, lo ha entrevistado el otro. ¿Cómo le puede faltar la investidura a un presidente? Yo me siento ofendido, ¿eh? ¿Por qué? Porque es como faltar el respeto a mi padre. Así hubiera sucedido cuando se tomó la rienda del año 87, cuando Alan García se declara culpable, el Poder Judicial lo declara culpable por la muerte de los presos en el Frontón. Y no fue. Y cómo tuvo que huir a Francia para regresar al país luego de 10 años, donde el joven no conoce la historia, el joven le dio el voto. Nosotros no le dimos el voto. Sabemos quién era. Por eso siempre he dicho, el que no conoce la historia, esto deja que se vuelva a repetir. Un viejo, Antero Flores Arau, que ya tiene un prestigio, con esto ya fue ella. ¿Cómo puede asumir una presidencia del Consejo de Ministros si esto es inconstitucional? ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? La OEA, la Organización de Estados Americanos, ya pidió explicación al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, ahorita el Congreso está que se reúne para poder disolverlo. Así que muchachos, nunca crean lo que te dicen por la televisión. Felizmente ahora la gente ve las redes sociales. La información está en las redes sociales, no ahorita en los canales de televisión, porque están gobernados por delincuentes de alto vuelo. Imagínate, que tú qué crees, que Antauro Humala lo quieren sacar. No, Antauro Humala es un chivo expiatorio, no puede salir. Acá están desviando el asunto. Hoy día hay una marcha
4, 5, a nivel nacional. ¿Cómo ayer han salido los apristas, todo delincuente de alto vuelo, minimizando? Dice que solamente había 300, 200 personas. No, 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 no. Acá los delincuentes quieren volver. Están pidiendo cargos en el Consejo de Ministros. Y estamos un presidente que no sabe qué hacer. No le han enseñado a gobernar. Al menos el tío Vizcarra ha sido gobernador regional. Aunque sea sabe gerencia municipal o gerencia regional. Pero este señor no sabe nada. Bueno, eso no es democracia. Una democracia mal entendida. ¿No sabe quiénes están saliendo ahorita en las calles? No somos nosotros, porque estamos más predispuestos a la pandemia. Son los jóvenes. Son los jóvenes que están en las calles. Es primera vez que se presenta esto. Diferente al año 2000, donde se hizo la marcha de los 4 suyos para no hacer legítimo la presencia de Fujimori. Yo me he preguntado, señorita, discúlpame, pero ¿qué es lo que hace Keiko Fujimori postulando si tiene juicio? Humala, ¿qué hace si tiene juicio? ¿Te das cuenta? ¿Qué hace Acuña postulando? Hay fuga de estudiantes. Ah, imagínate. Esos estudiantes o jóvenes son, ahora sí es una generación siempre, como yo soy, bueno, yo soy de mayor edad, he visto que el joven ya no se le puede engañar. El joven ahora analiza la realidad. Sabe que el viejo cree que menosprecia al joven. El joven tiene autoridad. El joven ahora ya piensa. Hay redes sociales donde pueden escribir todo. Y todo el mundo está que lo lee. Ahora está que busca un canciller para que vaya ya a informar a los órganos internacionales. Van a comparar lo que va el canciller a decir y las redes sociales, donde la realidad es lo que está en las redes sociales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Son dos cosas. Uno, hacerlo retornar a Vizcarra que termine su periodo, o bien sacar a todo el Congreso y se forman, así como está gobernando Vizcarra, pues sin Congreso, por decreto de urgencia, por salvar la vida de nuestra gente. Porque estos sinvergüenzas, el presidente de la comisión de fiscalización es otro delincuente. ¿Por qué no lo han sacado? ¿Por qué esos congresistas que tienen juicio siguen allí? ¿Por qué quieres cambiar el Tribunal Constitucional? ¿Porque ya cambió su periodo? No, quieres cambiarlo para tus intereses. Quieres cambiar el Poder Judicial. No. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? ¿Sabe qué, compadre? El Reino Unido va a hacer la reconstrucción del norte del país. Van a hacer todas las obras. Ustedes no. Ustedes pertenecen a Odebrecht. ¿Saben qué? Para que no peleemos, ¿ya? Te voy a dar estas obritas, pero eso sí, del 108%, lo vamos a bajar hasta 80%. ¿Les parece bien? Y ya saben que Keiko abraza la no vacancia del presidente en la primera vez. En la segunda, todos han votado contra Vizcarra. ¿Por qué? Porque Keiko ya está inscrito. O sea, Keiko repite lo que pasó con la lideresa de PPC. Nunca va a llegar a ser presidenta. Si yo sé que no puedo llegar, no debo llegar por los antecedentes de mi padre, el pueblo ya no es tonto ya. O sea, ¿cuál es? De que el morado, el partido morado, más el partido de Forsyth, los dos son los únicos que tienen chance de gobernar. Y los dos son anticorrupción. ¿Tú qué crees? ¿Que Forsyth llega a la presidencia? ¿Tú qué crees? Lo que ha hecho con la victoria, ¿qué es lo que piensa hacer con el país? Igualito. Todos los corruptos van a salir. Porque el Forsyth no tiene nada que perder, pues es un joven que no tiene familia. Pero sí viene una familia bien presentable, bien respetada. O sea, no le debe a nada, a nadie es. Y es un muchacho que respeta. Ahora sí da un vuelco tremendo. Yo me oponía de Forsyth porque no tiene experiencia, pero viéndolo a la situación, Forsyth es una buena alternativa. Entonces, lo único que tiene que hacer los organismos internacionales es hacer regresar al presidente Vizcarra. Porque este Vizcarra hablaba con el pueblo todos los días. Nos llamaba la atención, no salgan. Ya está bajando la tasa de mortalidad. Vamos a reaperturar poco a poco la economía. Tú sabes que Vizcarra está dando 750 soles, ¿verdad? Para la persona humilde, ¿no? Y algunas empresas que lo ameritan.
yo soy superpotente y a mí no me tocó mi billete. Es eso. No. Antauro Humano es un chivo chivatero, nunca va a salir. Si ni el hermano lo ha sacado cuando era presidente, ¿qué lo van a sacar ahorita? No, es un chivo expiatorio. Acá lo que más importa es disolver el Congreso y llamar a una comisión transitoria de urgencia, sino hacerlo regresar a Vizcarra y que siga asumiendo la responsabilidad de la pandemia. Y lo más inteligente sería que la selección no juegue ese partido con Chile, que no juegue. Y esos alumnos que están en esas universidades corruptas se larguen de allí. No hay otra. Para darle la espalda que al corrupto tiene que tratárselo así. No. O sea que se disuelve y las universidades cerradas reaperturan. ¿Cuál es el chiste? Crear nuevas universidades. No, Dios mío. No. Esto está descontrolado. Y esto es lo que iba a venir. Los medios de comunicación social ya cambiaron de parecer. Ya se dieron cuenta que haciendo esta acción, lo único que buscamos es la protesta y la protesta lleva a juntar gente y la junta de gente aumenta el contagio, más gente en 15 días vamos a ver cuántos van a morir más en nuestro país. Causa, delincuentes en el gobierno. Solución, disolución total. ¿Y quién tiene la autoridad ahorita moral de hacerlo? El ejército peruano, no hay otro. Si yo veo que mi gente, que soy patriota, me enseñan a amar a la patria, tengo que tomar una decisión. Y si soy inteligente, tendré que armar, yo, militar, hago mi propio gobierno. Llamo a la gente civil que ayuda al gobierno hasta que se formen las elecciones en abril. Y yo sé quién va a ganar esa elección. Ya sabemos lo de mi edad, quién va a ganar. Y eso no quieren ellos. Imagínate, yo pensando que con el ejemplo se gobierna. Este Vizcarra ha gobernado, se torció pues, se torció, porque Mecha Arauz iba a renunciar al cargo de vicepresidenta. Y a Vizcarra, los fujimoristas, lo convencieron, traerlo desde Canadá, que era el canciller, para que asuma la banda presidencial. ¿A cambio de qué? El problema de Chinchero fue encarpetado, porque no hubo ninguna evidencia de corrupción. Lo hicieron así creer. Listo, presidente, asesor. Yo soy el asesor del presidente. Señor presidente, son dos cosas. Son 74, 76 fujimoristas en el Congreso. Son la mayoría. Pero es una tracalada de corruptos. ¿Seguimos a ellos o tomamos esto por el toro de la torre de las astas? Lo único que se tiene que hacer es disolverlo. No hay otro. Cambiemos de parecer. Tiene que cambiar tu patria. Y se acabó. Se toma la decisión. Mira el tío. Tuvo que enderezarse y poner en camino a la patria. Así cayeron los corruptos del Poder Judicial. Ahí está. Tuvo que largarse hacia España, a Madrid, un delincuente de alto vuelo de acá del país. Los otros están en el penal. ¿Te das cuenta? No lo pudieron sacar la primera vez, no lo pudieron sacar. La segunda, la prensa se encargó desde el comercio. ¿Quiénes son los dueños de los bancos? ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación social? Te vas a dar cuenta. ¿Qué es eso bien triste en el país? Recién te das cuenta, yo lo sabía desde antes. Somos unos pocos que leemos y que seguimos todo esto. El alumno, el joven, ahora tiene redes sociales y se da cuenta. O sea, al joven no le puedes engañar. El joven ahorita está en las calles. Y el joven medir lo que va a hacer es impredecible. El joven ahora piensa y está viendo que lo que está pasando no es justo, porque ellos forman parte del futuro. Usted es el futuro. El joven es el futuro y hay que respetarlo. La mayor población de votantes son jóvenes. Y ellos lo van a decidir los destinos de la patria. ¿Te das cuenta? Así que ese golpe que ha dado ese joven, mi respeto muchachos, ¿sabes? Ese jovencito, ese puñete que le ha dado y le ha dicho en su cara que esto es un golpe de Estado. Ahorita ha dado, Vidal se ha vuelto en todo el mundo y ha llegado a los organismos internacionales, pues. Y es cierto lo que está pasando en la patria. Y ahí están saliendo los viejos, pues, que han salido al Congreso de 30, 25 años en el Congreso. Han salido a apoyar al nuevo gobierno, anticonstitucional. Qué triste. El país, el Perú, merece cosas mejores. Este señor Vizcarra, si se hubiera querido perennizar en el poder, no hubiera sacado fecha de elecciones. Imagínate, no hubiera tirado ese Congreso de mayoría para que vean cómo consiguen mayoría para gobernar a la patria. Y toditito tenían empresas
y peor, se suma la pandemia, ahorita están en quiebra. Es eso, son solamente 33 millones de peruanos, más de 1 millón de hermanos venezolanos que también se han unido a la lucha, y lo hizo Simón Bolívar. ¿Te das cuenta? Cómo la historia los vuelve a unir. Hasta el venezolano se ha metido en esto, porque el venezolano tiene sangre peruana también. Nos ayudaron a independizarnos de España. Entonces, mira cómo es la sangre, ¿no? Por eso el peruano es bien condescendiente, ¿no? A veces miramos la gente que nos manda Maduro son delincuentes, pero no todos son así, pues. Pero bueno, hay que seguir adelante, pero esto hay que estar al tanto de lo que está pasando. Ya, muchachos, hay que estar al tanto. Así que este joven ya no se les puede engañar. Para eso ha avanzado la tecnología, la era digital. El joven ahora se entera de todo. Qué bien, muchachos. Así que los aplaudo a la distancia. ¿Ya? Huevis presidente dice, mira, ve estos maleteros. No, si a mí me llaman para ser congresista, un partido, yo me niego. ¿Sabes por qué? Porque para ser congresista tienes que tener formación. Si un partido me busca, ¿sabes qué? Yo acepto el Congreso próximo, en las próximas elecciones, en el año 2000, en el 2026. Ahorita yo quisiera que usted me forme. Me tengo que invertir también para conocer a la patria. Enséñeme los poderes del Estado. Quiero conocer los poderes del Estado. Quiero hacer un inventario de los problemas de salud de mi zona, de mi lugar, de mi región. Enséñeme a hacer proyectos para que puedan ser aprobados en el Congreso. Ayúdeme a hacerlo. Fórmenme, porque así no acepto. Listo. Entro como usted que está en la academia. Usted está que se prepara para un examen. Se tiene que preparar para ser congresista. El político ya tenemos que borrarlo de nuestro pensamiento. En nuestro país no existe esa palabra político, porque el político es un delincuente actual. El político antiguo es el que servía. Escucharlo a Luis Alberto Sánchez cuando hablaba en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Pucha, era sentarse en el piso y escucharlo al viejo. A Luis Valle Riestra también. A Luis Tausen Escorra. O sea, son gente política. Luis Bedoya Reyes. Y del PPC, el tío, que ya está más de 100 años de vida. Qué triste. Y nos hacen engañar que esto es una crisis política, es una crisis de delincuentes. Y punto y se acabó, y el delincuente merece el penal. Esto no es política. En la política no voy a poner en juego la vida de mi gente. Tengo que conciliar, tengo que llegar a un equilibrio, pero no voy a buscar mis intereses, pues. Ya, acuérdate, ya van a aprobar 5 funcionamientos de 5 universidades. Ay, 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 ay. Ah, entonces esto va a meditar un levantamiento total del pueblo. Y no debería ser así. Porque aquí perdemos todos. Todos perdemos. Unos más que otros. Los precios en el mercado ya se incrementaron. Estamos retrocediendo lo que era en los años 80 con Alan García. El que tenía un centro de abasto se comenzó a enriquecer. Cada día subían los precios. Eso no estaba así antes. Ahora sí. Así que los poderes del Estado tienen que manifestarse. Y si hay un desgobierno, lastimosamente, se va a implantar el militarismo por el bien del país. Pero eso sí, ojalá que tengan inteligencia de llamar a gente civil para que ayuden a gobernar el país hasta que haya las elecciones presidenciales del abril. Porque estos delincuentes tienen que ir al penal. Eso no se hace. 105 congresistas votaron para la vacancia presidencial. Y todavía un grupo religioso FREPAC, sabiendo que ellos pregonan la verdad, para ellos Jehová o Dios le dice no levantar falsos testimonios ni mentir. ¿Cómo puedes declarar así si no hay ni una prueba ni una evidencia y analizar tu entorno, cuáles son los intereses? Ya se fundió. Tanto ha costado llegar al poder, al Congreso, para que un pucho de gente, porque de esa agrupación hay gente muy excelente, pero miren, no. Y justamente donde íbamos poco a poco avanzando en aperturar ciertos sectores económicos. Entonces, te apuesto
No vayas a pensar de que van a aperturar las playas, donde Vizcarra se había opuesto a la apertura de las playas. ¿Quién tiene negocios en las playas? ¿Yo? No, la gente de poder económico. A ti no te di el préstamo de dinero. Tú tienes un empresario, tienes plata. ¿Para qué? Puede ir el microempresario que necesita, tiene deudas. ¿Ah? Eso, lo que está pasando en el país. Qué bueno que usted está enterado, pero ojalá, bueno, los jóvenes ahorita están en las calles. Ahorita, bueno, ellos pueden soportar un contagio de pandemia. Nosotros no. Pero vamos a la inteligencia de los jóvenes. Una chibola de 16 añitos gritando, policía que lo golpea, y el policía se tiene que esconder porque está golpeando a un menor de edad. Entonces en la Constitución hay libertad de expresión, de manifestación. Es normal. No puedes tener que ser bloqueado mediante la violencia. Si los jóvenes son jóvenes, se van tranquilos en la marcha. Y hoy día hay una marcha nacional. Ojalá que esto se vaya por buen camino. Como te dije, dos caminos. El retorno del Vizcarra o eliminar el Congreso y el Consejo de Ministros que se encarga de gobernar hasta que lleguen las elecciones presidenciales. Pero ese consejo, el Merino con toda su gente se larga y formen la comisión transitoria. No hay otra cosa que hacer. No hay otra. Entonces, y ojalá que el presidente Vizcarra no postule al Congreso. Más bien, ahorita está por el paso correcto, ¿no? Ya se fue a la fiscalía, ya presentó y sí se acabó. Qué triste, ¿eh? Y ustedes son el futuro. ¿Cómo están encontrando a la patria? Así que hay que vivir con lo necesario. Esta gente cree que son eternos y comienzan las infecciones, los contagios. Hasta los congresistas se van, y ahí van a valorar la vida cuando estén en delirio de partir. Hay gente que se ha ido, parte de mi familia ya se fue. Es triste y sumado a este dolor de la patria, chaval, ojalá que la selección no se enfrente hoy por dar un castigo a estos sinvergüenzas. Y otros que no estoy de acuerdo cómo se va la selección con la Padula, que nunca ha sido peruano. Hay dos jugadores que no nacieron aquí en la patria. A sus 30 años los llaman para que juegue por la selección. No, no. Hay gente como usted que tiene derecho a pertenecer a la selección porque usted es peruano. Porque la selección debe ser una nacionalidad. ¿Cómo voy a llamar a una gente que no ha crecido acá, no ha nacido acá? Chamare. Y todo se junta. Y vamos a la federación. ¿Qué está pasando? No, no. Muchas cosas irregulares están ocurriendo en la patria. Bien, oye, en la clase del día de ayer o el día martes hemos visto la evolución biológica y hemos visto las teorías evolutivas del año de 1809 con Lamarck, ¿verdad? La teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. También hemos visto en el año 1859, hablamos de Darwin y Wallace con la teoría de la selección natural. Hablamos de la teoría del neo-lamarquismo de Paccard del año de 1885. Hablamos de la teoría del plasma germinal del año 1892 de Augusto Weismann, autor de la teoría del plasma germinal. Hablamos de la teoría saltacional de Hugo de Bryce del año de 1900. Hugo de Bryce, 1900. Hablamos de la teoría sintética de la evolución de los años de 1937, de Dohansky, de Huxley, de Mike, de Fischer, de Simpson, de Rice. Hablamos de la teoría neutralista de la evolución molecular que está planteado por Motoki Kimura, que le dio prioridad a la deriva genética. Esas son teorías. Vamos a ver las evidencias de la evolución. Hay evidencia, profe, hay pruebas de la evolución, claro. Hay pruebas, por ejemplo, paleontológicas, ¿correcto? Hay huellas, hay vestigios de seres anteriores a nosotros y que ya no existen en la actualidad, y nos da a entender que los seres vivos se han ido modificando a través del tiempo. Ese es el hallazgo de los fósiles, que comparándolo con las formas de vidas actuales, vemos que son diferentes. El hallazgo, por ejemplo, de estromatolitos, que son rocas calcáreas. Por ejemplo, en Australia se han encontrado rocas calcáreas en los ambientes marinos, que son rocas sedimentarias, que se ha determinado la existencia de cianobacterias que, como son fotosintéticos, incorporaban el oxígeno, el CO2,
y comenzaban a depositar carbonato de calcio y analizando la edad de ese hallazgo de estromatolitos nos arrojan de 3.600 millones de años. Entonces, las cianobacterias, comparándolas con las formas de vida actuales, son completamente diferentes. Es decir, que los seres vivos se modifican a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, hallando huellas, por ejemplo, durante la muerte de un ser vivo, se descompone, ¿verdad? O pues de repente dejó una huella que por petrificaciones se comenzó a endurar y dejó la huella. Correcto, eso constituye una evidencia paleontológica, como una resina de unas plantas arbóreas anteriores a nosotros, de la era secundaria, pudo haber caído una gota y por ahí pasaba en el suelo un insecto primitivo, lo atrapó, y conservándolo a través de miles y millones de años. Y se ha descubierto que comparándolo con las formas de vidas actuales, son completamente diferentes. No de entender que los seres vivos, la vida en el planeta se va modificando a través del tiempo. Son las evidencias o pruebas paleontológicas. También tenemos las evidencias o pruebas morfológicas o anatómicas que se basa en el hallazgo de órganos. De eso se trata la anatomía comparada. Entonces, vamos a hablar de evidencias, de evidencia anatómica o morfológica que se basa en el hallazgo, por ejemplo, de órganos homólogos. Los órganos homólogos son aquellos que tienen un origen ontogenético semejante, pero la función diferente. Por ejemplo, el brazo humano, la pata del caballo, la aleta pectoral de cachalote, el ala de murciélago. A pesar de tener esas estructuras anatómicas, mira, unos son para la adaptación acuática, otros para la vida aérea. Son adaptaciones, son funciones diferentes, pero el origen embriológico o ontogenético es semejante. Si comparamos el ala de murciélago con la aleta pectoral de cachalote, nos vamos a dar cuenta que esos huesos que presentan derivan del mesodermo, o que los pelos derivan del ectodermo, o que de los músculos derivan del mesodermo. O sea, el origen embriológico es muy semejante, pero que la función es diferente. El hallazgo de órganos homólogos no permite explicar el origen del ancestro en común. De repente, todos hemos partido de un solo ancestro en común. De repente uno adquirió características adaptativas para el ambiente aéreo, ¿correcto? De repente otros se independizó y adquirió características adaptativas para el ambiente acuático. O sea, el hallazgo de órganos homólogos no se explica el origen de un solo ancestro en común, ¿correcto? Bien, pero también se basa en el hallazgo, mira, esos diferentes tipos de extremidades en los seres vivos, en los vertebrados, pero el origen ontogenético es muy semejante, pero la función es diferente. Uno es para la locomoción terrestre, otros se han adaptado para la locomoción aérea, otros para la adaptación acuática. Esos son evidencias evolutivas. Pero también tenemos el hallazgo de órganos análogos, los análogos llamados también homoplasias, que nos permiten explicar de la evolución convergente. El hallazgo de órganos homólogos nos permite explicar la evolución divergente o radiación adaptativa y también el origen de un ancestro en común. Pero el hallazgo de órganos análogos no permite explicar que el origen ontogenético es diferente y que la función es semejante. El hallazgo de órganos análogos nos permite explicar la evolución convergente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tienes ala de ave con ala de insecto. El ala de ave, ¿para qué sirve? Para la locomoción aérea. El ala del insecto también para la locomoción aérea. O sea, la función es semejante. ¿Correcto? La función es semejante. Las alas sirven para la locomoción aérea, pero el origen ontogenético es diferente. El insecto es un invertebrado. Las aves son vertebrados. Entonces, el hallazgo de estos órganos no permite explicar la evolución convergente. A pesar de ser especies diferentes, convergieron para adquirir la misma característica adaptativa como es la presencia de alas. Las homoplasias o órganos análogos son, por ejemplo, el ala de insecto, el ala de ave. Eso es otra evidencia evolutiva.
también tenemos el hallazgo de órganos vestigiales. Mira, el ala de ave tiene plumas, derivado del ectodermo. Mira esos huesos, deriva del mesodermo, ¿correcto? Ligamentos, cartílago, mesodermo. Mira, el ala de insecto, que es una expansión del exoesqueleto quitinoso. El origen embriológico va a ser diferente, pero la función es semejante. Las dos estructuras anatómicas permiten la locomoción aérea. Órganos análogos. Los órganos vestigiales son estructuras anatómicas que con el transcurrir del tiempo han ido perdiendo su función. Por ejemplo, tenemos allí la muela del juicio, el vello corporal, hablamos del sacro, hablamos del coxis, hablamos de los músculos auriculares, ¿correcto? El músculo recto mayor del abdomen, el apéndice secal o apéndice vermiformes, los pezones en el varón, etc. Bien, nos ponemos a pensar, ¿por qué constituyen una evidencia evolutiva? El humano se dice que inicialmente vivía, tenía un comportamiento arborícola. Entonces, si el humano estaba en la rama de los árboles, como así se está en la historia evolutiva humana, debió haber tenido una cola prensil que le permita sujetarse de las ramas. ¿Correcto? Era un animal netamente herbívoro, o sea que para triturar la semilla debió haber tenido la muela del juicio, el tercer molar bien desarrollado, porque la muela del juicio es un molar, es un diente, un órgano vestigial. Entonces, nuestros ancestros fueron netamente arborícolas, granívoros. Cuando el humano pasa a la vida terrestre, a la vida semi-erguida, entonces, ¿qué pasó? Entonces, la inclemencia ambiental le permitió desarrollar el vello corporal. Ese vello corporal, correcto, le permitía termorregular su temperatura. Entonces, comenzó a guarecerse en las cavernas, en las cuevas, correcto. Mira, o sea, el vello corporal es un órgano vestigial. Y tenemos pelos todavía en la cara, en la cabeza, en las axilas, el vello pubiano, como un vestigio evolutivo. Hay personas todavía tienen pelos en los pectorales, hay otros en la región dorsal. Hay personas que tienen pelos en los brazos, en las extremidades superiores e inferiores. Órgano vestigial. Pero cuando el humano pasa a guarecerse en las cuevas, en las cavernas, el vello corporal le permitía termorregular. Pero por cosa del azar, de repente me quiero imaginar en esos tiempos, un depredador ingresa a la cueva y el humano, en una de esas, por defenderse, coge una roca y lo tira para defenderse contra su depredador. En una de esas se dio cuenta que tirar la roca, tirarlo contra la pared de otra roca, desató una chispa y esa chispa, había viento, surgió el fuego y ese fuego permitió que su depredador huya. O de repente, con el fuego muere el depredador y que también que el humano lo utilizaba como presa. De repente, la cocción de la carne de ese depredador, el humano lo prueba y tiene otro sabor. Y comenzó, gracias al fuego, a cocinar sus alimentos. Y vio que la piel que quedaba del depredador le permitía protegerse contra la inclemencia ambiental y comenzó a elaborar su vestimenta, sus utensilios de caza, porque era cazador, pescador y recolector, inicialmente el humano. Entonces, cubrirse el cuerpo, ya el pelo, el vello corporal comenzó a perder su función. Órgano que no utiliza, se atrofia, lo hizo la mar. Y tenemos pelo solamente en las regiones expuestas al ambiente. ¿Te das cuenta? Y ahora el humano aprendió a cazar, a pescar. Entonces comenzó a capturar su alimento. Lo llevó a cocción. O sea, de una vida herbívora pasó a una vida carnívora. Pero también le encantaba los vegetales. Entonces se volvió omnívoro. Ese intestino que lo tenía en gran longitud, inicialmente comenzó a regresionar, a perder su función y tamaño. Y se transformó en apéndice secal. Nuestro apéndice es un intestino primitivo. El tercer molar es un órgano vestigial. Y este humano que tenía la posición semi-erguida, de repente quiero imaginarme en esa era del paleolítico o en el neolítico, para poder huir de sus depredadores, tuvo que correr y corría sobre sus cuatro extremidades. Entonces debió haber desarrollado el músculo recto mayor del abdomen
para proteger sus órganos internos que chocaban contra cualquier objeto cuando huía. Entonces, el recto mayor del abdomen es un órgano vestigial. Para poder detectar a su depredador, de repente el humano tenía los músculos auriculares bien desarrollados para poder movilizar en todas direcciones el pabellón auricular, como lo hace un carnívoro, como lo hace el perro. Tú lo silbas para las orejas y comienza a contraer su músculo para orientar dónde viene el sonido. Igualito era el humano. Los músculos auriculares también son un órgano vestigial. Tenemos acá en la parte interna del globo ocular una membrana, la membrana nictitante, que cuando uno camina siempre contra el aire, ese aire choca contra mi globo ocular y me sale una membranita llamada el pterigio, algunos le llaman carnosidad. Va a la oftalmología, el oftalmólogo te lo corta, pues el aire constante ha estimulado su crecimiento. Pues el humano, cuando tenía que incorporarse en el agua, cuando tenía que zambullirse en el agua para capturar su presa, entonces tenía un órgano llamado la membrana nictitante que le permitía proteger su globo ocular. Y hoy día lo tenemos como órgano vestigial. El sacro y el coxis. ¿Has visto un hueso sacro humano? Tiene 5 vértebras y se ve los vestigios de soldadura de esas vértebras. El sacro, el coxis también es otro órgano vestigial. El coxis tiene 4 vértebras soldadas. Se ve los vestigios de soldadura. Ahora, si tú ves un esqueleto en la facultad colgado en un soporte, busca el sacro. Lo vas a ver abajo en la columna vertebral. El coxis. Ahora, con un alicate, desuéldame esas vértebras. Desuéldelas y únelas y te sale la cola. Un órgano vestigial humano. El apéndice secal es un órgano vestigial. Correcto. Mira, estructuras que nos dicen que los seres vivos nos hemos ido modificando a través del tiempo. Hay otra evidencia embriológica. Hay un dicho, ¿no? Un enunciado que dice, la ontogenia es una recapitulación de la filogenia. ¿Qué es eso de ontogenia, profe? La ontogenia es el desarrollo embriológico, la embriología. ¿Y qué es filogenia, profe? La historia ancestral de una especie, el árbol genealógico de una especie. Mira, fíjate los 5 vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Cuando estaba llevando el curso de embriología humana, la primera clase había una bandeja en toda la mesa de las prácticas, en todas las mesas. Habían 5 embriones. La tarea era conseguir cuál era el embrión humano. El profe fue sádico en esa época. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas del desarrollo embrionario, todos los vertebrados somos muy semejantes. Entonces era imposible. Y el profe decía, a ver, mesa 1, ¿cuál es el de humano? Lo chocolateaba todavía el profe. ¿Cuál es el humano? No, doctor, no sabemos cuál es, son tan semejantes. Mesa 3, mesa 4, hasta la mesa 12 se fue. Nadie. Entonces, ¿qué pasó? Es que durante las primeras etapas del desarrollo de todos los vertebrados, compartimos 3 características. La presencia de un eje cartilaginoso llamado notocorda, la presencia de un cordón nervioso dorsal y la presencia de hendiduras branquiales. Ahí están las 3 estructuras. Y conforme va avanzando el desarrollo embriológico de estos vertebrados, recién empezamos a diferenciar. ¿Te das cuenta? Eso es una evidencia embriológica que nos dice que quizás los vertebrados todos hemos partido de un solo ancestro en común. Pruebas embriológicas. La ontogenia, el desarrollo embriológico y la recapitulación de la filogenia. ¿Qué es recapitular? No es repasar. ¿Qué es filogenia? No es la historia ancestral, el árbol genealógico de la especie. ¿Te has dado cuenta que el pez tiene 2 cámaras su corazón? Una aurícula y un ventrículo. ¿Has visto el corazón de un sapo, de un anfibio? Tiene 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo. Es lo que ha venido en el examen del día en el área de letras. Ha venido el corazón de los anfibios. El corazón de los anfibios tiene 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo, clave Beto. Un solo ventrículo y 2 aurículas, clave Beethoven. Y has visto que los reptiles tienen 2 aurículas y un ventrículo. Los cocodrilos ya tienen 2 aurículas y 2 ventrículos completamente separados. Las aves y mamíferos, su corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. La circulación es doble, completa y cerrada. ¿Te das cuenta? El humano, su corazón, empieza con 2 cámaras, después 3 cámaras y después llegamos al corazón humano. ¿Qué te hace pensar que durante el desarrollo embriológico humano presentamos características ancestrales? Y me están diciendo que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia. ¿Te das cuenta?
evidencia evolutiva. Oye, profe, ¿y las evidencias biogeográficas? Mira, conforme los individuos de una población están en un lugar y cuando hay sobrepoblación comienzan a dispersarse y van adaptándose a nuevas características ambientales. Miren estos camílidos, todos son camílidos. Miren los camílidos de Sudamérica. Mira el guanaco, mira la vicuña, mira la alpaca, mira, vamos al Asia, vamos al continente africano, mira los dromedarios, mírame ese camello, ¿te das cuenta? Pero todos estaban en un solo lugar y comenzaron a dispersarse y conforme llegaron a un área, se tuvieron que adaptar a ese nuevo ambiente. Eso es una evidencia biogeográfica, una evidencia de la evolución. Otro, la bioquímica. Señorita, sí, usted, sí, usted. ¿Una bacteria tendrá ADN, ARN, proteínas, enzimas? Sí, como todo ser vivo. Un protista, un paramecio, ¿tendrá ADN, ARN, proteína, enzima, vitamina, etcétera? Sí, profe. ¿Un hongo tendrá ADN, ARN, proteínas, enzimas, componentes químicos, proteínas, lípidos? Sí, profe. ¿Un vegetal tiene ADN, tiene ARN, tiene proteínas, tiene enzimas, tiene lípidos, tiene vitaminas? Sí, profe. ¿Un animal tendrá ADN, ARN, proteína, enzima? Sí, profe. ¿El humano tiene? Sí, profe. ¿Y qué te hace pensar que a pesar de la gran biodiversidad, todos tenemos los mismos componentes químicos? Una evidencia que me hace pensar que quizás todos hemos partido de un solo ancestro en común. Más adelante entenderás que en la mitocondria, en la cadena respiratoria, hay un citocromo, le llaman citocromo C, y como complejo proteico está formado por 104 aminoácidos. De esos 104 aminoácidos, el chimpancé también tiene citocromo C, también tiene 104 aminoácidos, pero hay uno que lo hace diferente. El resto somos semejantes. El caballo son solamente 10 aminoácidos diferentes con nosotros. O sea, nuestro hermano más cercano es los simios. El humano tiene 46 cromosomas. El mono rhesus, macaca mulata, tiene 48 cromosomas. Es una prueba bioquímica que los seres vivos se han ido modificando a través del tiempo. ¿Correcto? Oye, profe, ¿y también hay pruebas taxonómicas? Claro. Ya vamos a entrar dentro de 3 semanas a la taxonomía o clasificación de los seres vivos, donde vamos a ubicar a un ser vivo por presentar características en común. Y eso es una evidencia, mira, que tiene en cuenta la homología y la ley biogenética de Haeckel. La homología significa que voy a ubicar aquellos organismos que tienen parentesco. Y ahora que la ciencia está tan avanzada, si yo encuentro dos individuos que aparentemente son de la misma especie, tiene que sacarle y comparar el DNA. Si tienen la misma secuencia, son de la misma especie. Una evidencia taxonómica. Entonces, la prueba taxonómica me está diciendo, mediante el grado de homología y la ley biogenética, que los seres vivos los vamos a ubicar en un determinado grupo porque reúnen características en común. ¿Correcto? Oh, profe, pruebas taxonómicas. Por observación de la naturaleza. ¿Has visto un camaleón? Cuando está en los árboles es bien difícil ubicarlo, ¿no? Es verde. ¿Has visto cuando el camaleón pierde el equilibrio y se cae en el suelo? El suelo es marrón y su depredador siempre está al acecho. Se tira de picada y te vas a dar cuenta que ese camaleón al toque cambia el color marrón y su depredador se ve en caldo. No lo puede ver, no lo puede capturar. Por observación de la naturaleza nos da a entender, profe, que los seres vivos se han tenido que modificar para sobrevivir en este ambiente tan competitivo. Por ejemplo, hablamos de las cebras que están en el África. Tú te vas al África, a ver, busca la cebra, el pata que es de la zona. Oye, mira, al fondo ves 8 cebras. Oye, no veo nada. Oye, me estás engañando. Es que las cebras tienen franjas, ¿verdad? Esa franja, cuando tú lo ves de lejos, parece matorral. Por observación de la naturaleza, puedo darme cuenta que los seres vivos se han tenido que modificar para poder sobrevivir en un ambiente. ¿Correcto? También tenemos ahí las avispas, la serpiente de coral. Son adaptaciones, coloraciones que le permiten sobrevivir. ¿Habita el insecto bicho palito? La mantis religiosa. Anda, ubícalo en el campo. Es bien bravo ubicar el bicho palito.
Parece un miembro más del matorral. Parece una rama seca. Por observación de la naturaleza, vemos cómo los seres vivos se han ido modificando a través del tiempo para sobrevivir. Por observación de la naturaleza. Van a haber cambios estructurales, de coloración, de forma de los seres vivos que copian características del ambiente o de otro ser vivo para poder sobrevivir. O sea, por observación de la naturaleza, podemos darnos cuenta que los seres vivos se modifican a través del tiempo. Oye, profe, ¿y cómo se puede generar una nueva característica? De eso se trata los mecanismos de la evolución biológica. Por ejemplo, un mecanismo es la mutación. Cuando estemos avanzado en nuestro curso de Biología 1, te comentaré uno de los últimos temas de las mutaciones y la alteración de secuencia de base del DNA con la consiguiente aparición de una nueva característica que puede conllevar a la desaparición de ese individuo o le va a permitir sobrevivir en el ambiente. Entonces, las mutaciones es un mecanismo evolutivo, permite la creación de nuevas características en los seres vivos. Ahora veamos a este virus que dice que ya mutó en 5 especies. ¿De qué va a valer la vacuna ahora si el virus ya mutó? La mutación es la creación de nuevas características, pero supervivencia para ese virus, para ese patógeno. Las bacterias también. Antes a un pequeño, a usted, a uno de 18 años, le dabas amoxicilina, le calmabas, desaparecía la infección de vías respiratorias altas. Ahora, a tus 16 años, la amoxicilina ya no hace efecto. Un antibiótico. ¿Qué hace? Le vas al médico y dice, oye, ¿sabe qué, señor? Es resistente a su hijo a la amoxicilina. Vamos a cambiarle por otro. Entonces, la evolución ha hecho crear nuevas características de supervivencia en los seres vivos, colaborando con la evolución de las especies. Otro es la selección natural, que nos decía Darwin ya. Darwin que nos decía, llegarán a sobrevivir aquellos individuos que reúnan características de supervivencia. Características. ¿Y qué es una característica? ¿No es el fenotipo? ¿Y qué es el fenotipo? El resultado de la expresión del genotipo. ¿Y qué es el genotipo? El conjunto de genes. O sea, aquellos que reúnan genes de supervivencia son los que pasan a la siguiente generación. Y el humano, profe, también evoluciona. Claro que sí. ¿Por qué, profe? ¿Que el humano? No, profe, ¿cómo el humano va a decir que evoluciona? A ver, dime tú. Cada vez que almuerzas con tus padres, ¿le has mirado a tu padre y a tu madre? ¿Eres idéntico a ellos? No, porque la recombinación genética implica durante la meiosis, cuando lleguemos, estamos más adelantados en nuestro curso, lo entenderán mejor. Durante la meiosis hay un evento llamado el paquiteno o paquinema, donde los cromosomas intercambian material genético. Hay entrecruzamiento, hay nuevas combinaciones de genes. Por eso el espermatozoide de mi padre viene por meiosis, me trae características diferentes a él. Mi madre, su gameto viene por meiosis, por recombinación genética. A la hora de que ocurra la fecundación, simplemente se unen las recombinaciones y soy fruto de ese nacimiento, de ese amor. O sea, yo no soy idéntico a mi padre, formo parte de la evolución, porque esos gametos vienen por recombinación genética. Y la recombinación genética es para los organismos que tienen reproducción sexual. Y lo que tiene reproducción sexual, hay gameto, hay meiosis, entonces hay evolución, hay creación de nuevas características. La recombinación genética, la combinación de los genes, crean nuevas características mediante la meiosis, mediante la profase 1, mediante el paquiteno, el paquinema, el crossing over, el entrecruzamiento de cromátidas no hermanas. Ay, qué miedo, güey. Así es. La especiación, la creación de nuevas especies. La especiación puede ser alopátrida, parapátrida, simpátrida. La migración es otro mecanismo evolutivo. ¿Tú qué crees? ¿Cuántos hermanos venezolanos han llegado al país? Varones y mujeres. Más de 1 millón. ¿Estamos? Mayor cantidad está en Chile, está en Colombia, etc. ¿Ya? Bien, la pregunta es, ellos tienen una carga genética, tan humanos como nosotros, también tienen genes, pero de repente un veneco varón se enamoró de una peruana y hicieron su hogar. O sea, el ingreso de nuevos individuos a una población va a incrementar el ingreso de nuevos alelos, de nuevos genes, por lo tanto, aumentando la variabilidad de la población. Miren nuestros incaicos,
Colón llega en el año 1492 a América. Sin saberlo, estaba trayendo virus del sarampión, de la viruela. Correcto. Viruela, sarampión y el virus de la gripe. ¿Cuántos incaicos murieron? Desde Centroamérica que llegaron. Ellos sin darse cuenta estaban matando a nuestra gente. Y los incaicos se asustaron. Lo tomaron como una divinidad. ¿Por qué los españoles no morían? Nosotros sí. Y después se dieron cuenta. Comenzaron a infectarlo. Adrede. Sabiendo que no estaban inmunizados. Y la inmunización surge en el siglo XIX. Con la primera vacuna de la viruela que le hizo Jenner. Que implantó de los ganaderos que ordeñaban a las vacas. Tenían viruela. Pero una viruela leve. Entonces Jenner se dio cuenta. Tú ordeñar, tener viruela y no morir. Yo analizar, tú tener defensas. Yo sacar costra de viruela, pus, yo inyectar a un niño. Niño, le da fiebre, le da viruela, pero no muere. Se hizo inmune. Tocar a la vaca cuantas veces quiere, no se volvió a enfermar. Así nace la inmunización. Y el rey Carlos IV de España, manda un colectivo de españoles, de médicos, llevando unos 20 niños de Cataluña, niños abandonados, infectados con el virus de la viruela, uno de ellos, para que lleven eso y vacunen a toitito lo que era su plan del virreinato. Así se vacunó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá, profe? O sea, las migraciones, profe. Mira, somos mestizos. ¿Tenemos genes españoles? Sí. Lo que falta es el estudio, cuánto de genoma de nuestros incaicos tenemos y cuánto externo, para poder analizar nuestro genoma de la población peruana. Y se necesita un estudio. Aunque ya hay unos estudios, voy a averiguarla, de cuánto de genoma de los incaicos tenemos. Partimos del Cusco, de Tumbes hasta Tacna, hasta Tarapacá, realmente que es nuestro territorio, que ha sido saqueado, invadido. Las migraciones también hacen posible la evolución. Mira, pero ¿a qué hemos evolucionado? A ser corruptos. Alucínate. Profe, me da miedo. No tenga miedo, güey. La deriva genética. La deriva genética ya lo planteó Moto Kimura cuando plantea la teoría neutralista de la evolución molecular. Moto Kimura decía que en pequeñas poblaciones, alterando la frecuencia de sus alelos, aparecen nuevas características, pero funciona para poblaciones pequeñas. La deriva genética, un mecanismo evolutivo. ¿Te das cuenta? El apareamiento al azar también constituye un mecanismo evolutivo. Es decir, dejar que esta especie, este individuo se cruce, pero que sea al azar. No puede ser impuesta. A ver, señorita, sí, señorita, usted, ¿qué te ha dicho tu mami? ¿No te ha dicho que le hagas caso al panadero que le falta un ojo y un brazo? ¿Porque tiene plata? Oye, hijita, mira, el panadero tiene plata, es de tener. Dale bola. Estás atentando contra la evolución. Estás forzando. Y cuando deje descendencia, y si es genómico, es hereditario, también nacerá sin extremidades, con catarata y con glaucoma en el globo ocular, que con el tiempo se extingue tu familia. Entonces, si tenemos ahora idea de lo que es la evolución y cómo podemos perpetuar cierta característica de generación en generación, ya hay maneras. Para eso ha avanzado la tecnología. Profe, me da miedo, Webis. No tenga miedo, Webis. La especiación. Imagínate que estemos en nuestra clase presencial de biología intergaláctica en la academia, en la preuniversitaria Nobel. Estaba en clase y entre las carpetas aparece un levantamiento de tierra. Comienza el levantamiento de choque de placas tectónicas, se eleva el terreno y aparece la montaña y nos separaron mi población de estudiantes en dos lugares. Apareció la cordillera de los Andes. Profe, ¿y los individuos ya no quedamos separados? Lastimosamente así es. Y estos individuos que quedaron separados se tendrán que adaptar a las nuevas características ambientales creadas por la cordillera de los Andes. Por lo tanto, con el tiempo vamos a ver dos especies diferentes que se están adaptando a nuevas condiciones ambientales. Eso se llama especiación alopatria, vicariante o biogeográfica, que son las barreras geográficas las que imprimen el proceso de generación de nuevas especies. Un huaico que pasa por allí, el que es observador, cuando pasa el huaico, cuando baja por el porvenir, ahí por Pesquera, que baja ahí por, ¿no? Por el cementerio Mampuesto, la gente
Mira fríamente lo que está pasando. Está viniendo agua, un huaico, está que barre con todo. Mira el mundo micro. ¿Qué está pasando con esas poblaciones vegetales? Ese hueco ha destrozado todo. ¿Y qué pasará? Ha separado a una población en dos, que tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones de las concentraciones de nutrientes del suelo, las condiciones de presión atmosférica, de la humedad atmosférica, etcétera. Y por lo tanto, vamos a ver la creación de nuevas especies. La especiación alopatria se basa en la evolución y la creación de barreras geográficas que hacen posible que una población se divida en dos y con el tiempo surjan nuevas especies. Hablamos de la especiación parapátrida. Mírame bien la diapositiva. ¿Ya? Mira bien. Mira, mira el extremo. Mira los límites. Mírame la frontera. Cómo algunos individuos de esa población comienzan a cambiar sus comportamientos de reproducción, comienzan a aislarse del resto, nuevas condiciones de hábitos alimenticios, reproductivos, etcétera. Y con el tiempo, en la frontera, en el límite de esa población, surge una nueva especie, una especiación parapátrida, que es diferente de pensar en la simpátrida, porque en la simpátrida esa especie surge en el seno, en la parte central de una población, por cambios de hábitos alimenticios, cambios reproductivos, época de reproducción, ¿correcto? Entonces en el seno de esa población surgirán nuevas especies. Profe, ¿cuál de los tres mecanismos es la que tiene mayor evidencia? Es la especiación alopátrida. Las barreras geográficas hacen posible la separación de individuos de las poblaciones que con el tiempo tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones ambientales y por lo tanto esos nuevos individuos formarían nuevas especies. Mira, mecanismos. Uy, llegamos al señor Moche. Mire, señorita, mire el señor Moche. 700 años de gobierno en la costa norteña. A ese pueblo nunca le faltó hambre, pero para poder gobernar con el miedo, yo sacrificaba en el nombre de Yapayé allí en la Huaca de la Luna. A todos los que vencían la batalla eran sacrificados en nombre de Yapayé. Les cortaba el toro, les arrancaba el corazón, los llevaba hacia arriba y los tiraba allí. No hacía forado para matarlos, para enterrarlos. Se armaba otra plataforma y sobre ella comenzaba también el sacrificio. Y así, ay, el señor Recipán, era uno de los gobernantes de la cultura mochica. Bien, qué miedo. Por eso cada ruego que me despierto, yo ruego que el señor Moche se me reencarne para reclamar los territorios de la cultura mochica. Ay, qué título de propiedad. Mira, imagínate que te vas al municipio, te dan tu título de propiedad, ya eres dueño de este terreno. Aguanta, aguanta. ¿Dueño? No eres dueño de nada. El dueño de las tierras no es de nadie. Son de nuestros ancestros. Mm. Ay, 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 ay. Nuestra gente fue sacrificada por los chimús para poder construir la ciudadela de Chanchán. Fue una obra arquitectónica tremenda, la ciudadela de barro más grande. O la segunda es. Fantástico esa cultura, pero nuestro pueblo colaboró. Pero los chimús, lo bueno es que nunca tocaron el templo de la Huaca del Sol y la Luna. Nunca lo tocaron. ¿Quiénes lo tocaron? Sin querer. Sin querer lo tocó Pizarro. Para poder pasar con su tropa, dice, desvió el cauce del río Moche y erosionaron toitito la parte posterior de la Huaca del Sol. Lo que estás viendo es la 10ª parte de la Huaca del Sol, de lo que fue originalmente. La 10ª parte. El resto fue erosionado, destruido por el desvío que hicieron los españoles, pero nunca se atrevieron a tocar la Huaca de la Luna y del Sol. Más les interesaron Chanchán, el Tumi. Ay, 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 estos muchachos, estos no conocen la historia. Yo no entiendo qué pasa con esta generación. Profesor, entonces, el hombre continúa evolucionando y reduciendo su información. Genética, reduciendo no, variabilizando, incrementando la variabilidad genética. No hay reducción, hay incremento. Para una mayor complejidad de la anterior, sí. Para eso existe la evolución. No, si retrocedes, desapareces. Y si lo que digo es correcto. La máxima expresión de la perfección humana ya se manifestó hace miles de años. No, no, no.
Falta tener una educación al 100% para poder activar todas nuestras áreas cerebrales. Solamente así podemos con el pensamiento apagar un televisor sin tener que utilizar un control. Yo antes tenía que pararme para darle vuelta la perilla para poder apagar mi televisor. Ahora solamente con el control. Eso se llama física cuántica. Yo estoy utilizando rayo láser, física cuántica a nivel molecular, nada más. A nivel de los quarks, a nivel de los bosones. Yo no lo viví, pero lo estoy viviendo, güey. Antes me paraba para pagar mi televisor en blanco y negro. Con la perilla, yo pagaba. Después apareció el televisor de color, también con perilla. En los años 90 aparece el control remoto, más perfeccionado en el año 2000. ¿Te das cuenta? El VH aparece en los años 90. Desapareció con esto los cines. Todas las películas alquiladas. ¿Te das cuenta? Esa es evolución. Inteligencia. El comportamiento humano. O sea, yo no soy idéntico a mi padre. ¿Eh? Yo tengo más pelos en la cara que mi padre. Mi madre es trigueña y mi padre es blanco. Mi padre es cajamarquino y mi madre es mochera. Neta. O sea, soy un híbrido, ¿veis? Pero tengo que mi padre, que es cajamarquino, tiene sangre española. Definitivamente. Pero no tiene la totalidad de genes. Por eso formamos parte de un virreinato, muchachos. Y hemos perdido el territorio cuando fuimos independizados. Al toque nos saquearon. Éramos centro del virreinato español. Lima. También hay una historia cultural. Bueno, muchachos. Bueno, nos sentimos orgullosos. Tenemos historias que contar. Solamente que no hubo gente que rescate lo que es nuestro. Pero ya con la ciencia vamos a tener que rehacer nuestra propia historia. Con el avance de la ciencia y la tecnología. Dale la cara, cómo fue la momia Juanita, qué hermosa, la mujer más hermosa del planeta en esos tiempos. Ay, ay, ay. Esas son el sacrificio de la guaca de la luna. Si queda un rasgo de sangre, se puede analizar el genoma. Vamos a hacer un estudio genético de la población, de los alrededores de ahí, de Moche. Y vamos a ver cuánto de genoma de los mochicas hay. Para rescatar a nuestra gente. No te preocupes, en algún momento se va a reencarnar el señor Moche. Ay, ay, ay. O reclamar todos los territorios. ¿Verdad, señorita Evelyn? Uy, la señorita Evelyn no le interesa. Ay, ay, ay. Tengo otra Acá galaxia. estoy, profesor. Ahí está, señorita, muy bien. ¿No le gustaría ser gobernado por los mochicas? ¿Ves? El mutismo lo dice todo. No, profe, son feos. Mi enamorado es bello. Quiere que la belleza está en el rostro, el cielo está en la inteligencia. La inteligencia está en la belleza, no está en la parte material. Lo material sucumbe, la belleza interna es imperecedera. Materialista, señorita Evelyn. Vamos a la pregunta 1, muchachos. Ayúdenme, por favor. A ver qué dice el chat. Mira, el chat me está diciendo, creo en Dios. Todos creemos de acuerdo a las circunstancias. ¿Tú qué crees que Dios le hubiera gustado matarlo a Copérnico y quemarlo vivo? Por el simple hecho de decir que la Tierra no es el centro del universo. ¿Tú crees que Dios hubiera permitido que me lo maten a Atahualpa por el simple hecho de tener tanto oro envidiable por los españoles? ¿Mm? Ay, ay, ay. La sed de Camilo, me están diciendo. Muy bien. Príncipe de órgano. Muy bien, muchacho. 1C. 2. ¿Qué opina la pregunta 2? Cuando una población es distinta a su especie ancestral, distinta, a punto de no existir intercambio genético entre ellas, se dice que ha ocurrido evolución convergente. Escucha, cuando una población es distinta a su especie ancestral, a punto de no existir intercambio genético entre ellas, se dice que ha ocurrido. A ver qué dice. La letra C me están diciendo. Bien, vamos a ver. La otra alternativa, la especiación aislamiento genético. Y lo otro sería cuando una población es distinta a su especie ancestral, a punto de no existir intercambio genético entre ellas, evolución convergente, es distinta a su especie ancestral,
a punto de no existir intercambio genético entre ellas, se dice que ha ocurrido evolución simpátrica, evolución divergente, evolución convergente. ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Qué dice el chat? La pregunta 2, la letra A. ¿Correcto? La letra A. ¿Sabes por qué? Una población es distinta a su especie ancestral. Tengo dos especies diferentes al ancestral. ¿Estamos? Distintas, dos especies diferentes a su historia ancestral. Puede ser un ave, puede ser un insecto. Distintos a especie ancestral. A punto de no existir intercambio genético entre ellos. ¿Sí? Pero sí, pues, una población distinta a su especie ancestral. Pero pueden converger. Letra A. Es distinta. Si fuera evolución divergente, quiere decir que una especie ancestral origina especies diferentes. Si fuera divergente o radiación adaptativa. ¿Ya? Bien, letra A. Bien, pregunta 3. ¿Qué opinan, muchachos? Los tres procesos naturales que forman base de la evolución son procesos naturales, variación natural. Pregunta 3. ¿Cuál sería la respuesta? Pregunta 3. 3 enano. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pregunta 3. Dado, me están diciendo. Me están diciendo procesos naturales que forman base de la evolución. Responsable de la evolución. Responsable. O sea que te están hablando de qué? De mecanismos evolutivos, ¿no? La serie Camilo, me están diciendo. Qué miedo ese huevis. Bien, vamos a ver. Alimentación, no tiene nada que ver. Depredación, nada que ver. Mutación, variación genética, adaptación, lo dejamos ahí. Evidencias fósiles, nada que ver. Herencia, variación genética y selección natural. ¿Cuál marcarías ahí? Hay variación genética y selección natural. Pero selección natural está por encima de un proceso de adaptación, ¿eh? Letra enano. ¿Ya? Mira que digo que acá la letra enano hubiera acompañado a la mutación, ¿no? Pero la adaptación, ¿qué tiene que ver ahí? Es una característica, no es un mecanismo evolutivo. Herencia, variación genética y selección natural. 3, enano. 4, son mecanismos de la evolución. Es diferente hablar de evidencias o pruebas, ¿verdad? O pruebas evolutivas. Letra 4, Dadex me están diciendo. Muy bien, todo menos 4. Mecanismos evolutivos. Muy bien, muchachos. Letra dado. Muy bien. 5. Mecanismo. Mecanismo diferente que evidencias. Son mecanismos de la evolución orgánica. ¿Qué opinar? Letra Beethoven me están diciendo. A ver, vamos a ver. Mutaciones, selección, recombinación. Mira, mecanismo de la evolución biológica, mutaciones, selección natural, recombinación, especiación. Ahí sería 1, 3, 4 y 5, ¿no? Adaptaciones. Te lo está tomando igual que mutación, variación genética y adaptación. Pero la adaptación es un mecanismo. A ver, hacemos la clave, ¿ya? Mutaciones, las mutaciones, la selección natural, recombinación genética y especiación. Sería 1, 3, 4 y 5. Ahí, colócale todos, ¿ya? Pero adaptación no lo es acá. Ya, todo menos 2 ponle, ¿ya? 6. Todo menos 2, ¿ya? Respecto a la evidencia, los órganos homólogos explican el origen de un ancestro en común. Cierto, ¿verdad? La apéndice secal, vello, vienen a ser órganos homólogos. Oye, esos son vestigiales. O sea, la 2 es falsa, ¿cierto? 3, los órganos análogos vienen a ser órganos que cumplen la misma función y aplican la evolución convergente. Cicatriz, ¿verdad? 1, 3. 4, los órganos homólogos
Los órganos homólogos tienen el mismo origen ontogenético que aplican la evolución emergente, cierto, ¿verdad? 1, 3, 4. A ver qué dice el chat. 1, 3, 4. Beto dado, me están diciendo. 1, 3, 4. La evidencia taxonómica tiene en cuenta la ley biogenética cicatriz. Entonces, 1, 3, 4 y 5. Letra dado. Bien, pregunta 7. La recombinación genética, selección, teoría del gen, mendelianos, letra enano. Todos. 8. Evidencia de la evolución orgánica. Los órganos homólogos explican el origen de un ancestro en común. Los órganos análogos, la evolución convergente. Sacro, vestigial, la ontogenia. Evidencia embriológica, la taxonómica, enano. ¿Verdad? Enanex. ¿Verdad? Bien, enanex. Muy bien. Muy bien, Nadia. Muy bien. Entonces, letra enano. Pregunta 9. Determina la relación correcta entre teoría y planteamiento. ¿Cuál sería ahí? Clave. Letra enanex me están diciendo. ¿Qué dice enanex? La enanex. EBDC. EBDC. A ver. Pangénesis. Mutaciones, ¿verdad? 1E. Neolamarquista. El ambiente, ¿verdad? El ambiente. Sería 2 beto, ¿verdad? Neodarwiniana. Selección natural. Neodarwiniana. La selección natural, mayor efecto de la variabilidad genética. Y la teoría del plasma germinal, los gametos tramitan el código cicatriz, ¿no? Letra y nano. EBDC, ¿no? Enano. Enano. Ahí faltó una alternativa, ¿no? Para tener 5. Enanex. La pregunta 10. Respecto a la teoría de la evolución, se afirma que la teoría del plasma germinal propone los gametos se transmiten el código. Bien. 1. La teoría de las mutaciones fue propuesto por 2, 3. Lamarck refiere a la herencia de caracteres adquiridos, ¿cierto? Darwin plantea el origen de la especie por medio. El neodarwinismo es la teoría más aceptada, enano. Todas las anteriores. ¿Cuál corresponde a la teoría de la selección natural propuesta por Darwin? Ahí, a ver. Pregunta 11, y ahí pasamos a anatomía, ¿ya? Pregunta 11, ¿qué opina? La 11, ¿cuál de las siguientes teorías de la acción natural, el uso y el desuso de distintas especies, viven en diferentes ambientes? Las especies aparecieron por adaptación al alimento, que la sobrevivencia de las especies es un mecanismo de adaptación, que si el ambiente no cambia, las especies no tienen necesidad de adaptarse. ¿Cuál sería la clave ahí? Que los organismos evolucionaron por el uso y el desuso. Eso es lamarckiano. Que las distintas especies viven en diferentes ambientes. Las distintas especies viven en diferentes ambientes. Que las diferentes especies aparecieron por adaptación al alimento. Que la supervivencia de las especies es un mecanismo de adaptación. Letra dado. Supervivencia, la lucha del más apto, ¿verdad? 12. No es un representante de la teoría de los caracteres adquiridos. Kimura, ¿verdad? Kimura no es un representante, ¿ya? Habían sucesores y habían críticos, ¿verdad? Cuvier y él fueran críticos de Lamarck. Bagley, Hacker y Spencer fueron los seguidores o sucesores de Lamarck. Kimura, teoría neutralista de la evolución molecular de la vida. 12A. El más apto para sobrevivir es aquel mejor que adapta a su medio. Esa es la teoría de Darwin y Wallace. Letra en annex. Wallace. Bien. 14. La teoría de Darwin se diferencia de Lamarck en la selección natural. Los individuos que sobreviven poseen caracteres que permiten mayor adaptación. 2, cierto, ¿no? Los organismos tienen por instinto a su perfeccionamiento. 2, 3, falso, ¿verdad?
3. Los organismos tienen por instinto, las alteraciones del medio producen nuevas necesidades en los seres. Necesidad, función del órgano. Las modificaciones causadas por el medio se heredan. Las modificaciones. Entonces, selección natural. Los individuos que sobreviven poseen características que les permiten su mejor adaptación. 2 es cierta. Las modificaciones causadas por el medio se heredan. Modificaciones postulados lamarckianos, ¿no? Letra dado. 15. En un principio existían jirafas de cuello corto. Luego de diversas mutaciones aparecieron jirafas de cuello largo, los que se adaptan mejor y lograron sobrevivir dejando. La evolución no se detiene y cada vez que hace se originan individuos con cuello más corto y otro con cuello más largo. Este ejemplo refiere a la teoría sostenida por... Pregunta 15. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? La pregunta 15. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Dice, en un principio existían jirafas de cuello corto. Luego, diversas mutaciones, aparecieron jirafas de cuello largo, las que se adaptan mejor y lograron sobrevivir. ¿Verdad? Dadex me están diciendo. Pearson me están diciendo. Packard, Bateson, Dohansky. Luego no se detiene y cada vez hace que se origine individuos con cuello más corto y otro con cuello más largo. Este ejemplo se refiere a la sostenida a la teoría por... Profe, ¿qué teoría es? ¿Cuál es, Juan? Packard, el neolamarquista. Dohansky, Lobachevsky, Pearson, Bateson. Neolamarquista de Packard. No, ellos no aceptaban las mutaciones. Al principio aparecieron cuello más largo, hay mutaciones, tiene que estar dentro de un genetista, porque está hablando de mutaciones. Dohansky, Pearson, Bateson, Lobachevsky. No es la marquista. La marquista sigue el postulado de Lobachevsky. ¿Packard? No, Packard es seguidor de Lamarck. Sigue siendo posible que la acción moderadora del ambiente. Letra C. 16. El hecho de que algunos epitelios pueden cambiar de forma por agentes medioambientales y transmitir dicho cambio no reafirma la teoría. El hecho de que algunos epitelios pueden cambiar de forma por agentes medioambientales. Me están diciendo agentes medioambientales. Agentes medioambientales. Agentes medioambientales. Hoy ya hay letra C, el neolamarquismo. ¿Está bien? Neolamarquismo. En la sabana africana, letra C, las sabanas africanas se observa que las estrategias que emplean los depredadores son sofisticadas, así como las estrategias que emplean las presas para escapar de sus depredadores, demostrando que ambas han evolucionado a través del tiempo. En las sabanas africanas se observa que las estrategias que emplean los depredadores son sofisticadas, así como las estrategias que emplean las presas para escapar, demostrando que ambas han evolucionado a través del tiempo. ¿Evolución paralela? La evolución paralela, la divergente, la convergente, la coevolución. Si está diciendo que, así como la estrategia empleada la presa para escapar, ambos han evolucionado a través del tiempo. Tiene que ser la coevolución. ¿Ya? Letra dado. 18. La función en las alas de una mariposa y de una gaviota, eso es un ejemplo de analogía, ¿verdad? Son órganos análogos. A los órganos que tienen el mismo origen embriológico pero diferente función, se le denomina órganos homólogos, la homología. Letra enano. Cuando aparecen explosivamente nuevas especies a partir de un ancestral, estamos en tiempo de evolución denominada. Cuando aparecen explosivamente nuevas especies a partir de un ancestral, estamos ante un tipo de evolución denominada radiación adaptativa, evolución advergente, evolución simpátrida. ¿Cuál marcarías ahí? ¿Qué dice el chat? Y pasamos a anatomía, ¿ya?
Cuando aparecen explosivamente nuevas especies a partir de un ancestral, explosivamente, estamos a un tipo de evolución denominada anagénesis, radiación adaptativa, coevolución, evolución advergente, simpátrida, letra Beto. ¿Ya? Letra Beethoven. ¿Ya? La simpátrida, no, nada que ver ahí. Ahí, Beto. Bien, muchachos. Vamos pasando a nuestro curso de anatomía. ¿Ya?